Sean bienvenidos, hermanas, hermanos en Cristo, nuestro Señor, a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas noches, por supuesto, también para ti, para los equipos de Radio Anglicana que estáis ahí en Zaragoza trabajando fuerte contra viento y marea. Y, por supuesto, muy buenas noches o quizás muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos radio oyentes que están ahí. Totalmente, es una bendición para nosotros estar aquí compartiendo con nuestros hermanos este momento de crecimiento y sobre todo este tan esperado y querido espacio de la palabra hoy. Vamos a comenzar poniéndonos en las manos de Dios. Juan Mari, oremos. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre nuestro, por haber llegado hasta este momento en Radio Anglicana, en nuestro programa La Palabra Hoy. Y gracias, Señor, porque hoy iniciamos un nuevo ciclo de reflexiones sobre otro interesante escrito de la Santa Biblia. Te lo agradecemos de corazón y te pedimos, Señor, que sea siempre para poder transmitir a nuestros hermanos y amigos radioyentes no solo conocimiento acerca de la Escritura, sino sobre todo esa paz y esa esperanza que únicamente el Evangelio, las buenas nuevas del Señor resucitado, nos pueden dar. Te pedimos una bendición muy especial para cuantos nos escuchan, para cuantos difunden este programa y todos los de Radio Anglicana. Y sobre todo, Señor, seguimos pidiéndote por las personas que sufren, por las personas que están en situaciones difíciles y también por los países que están en guerra. Que tú pongas tu mano y tu paz sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz. Como bien adelantó nuestro querido el reverendo Juan Mari, hoy comenzamos estas reflexiones a un nuevo libro de las Sagradas Escrituras, el segundo libro de los Reyes. Comenzamos pues este camino, ya hemos adelantado en la emisión anterior, para que nuestros oyentes pues pudiesen también ir adelantando lectura y luego pues hoy tenemos una introducción general, ese sería el tema. Haremos una vista panorámica de todo lo que consideramos en el libro. Luego también veremos la forma en la que se propone el análisis o el estudio de este libro, y pues esa propuesta sería la que luego iremos viendo aquí en los programas, en los futuros programas de la Palabra Hoy. Así que comenzamos con este segundo libro de los Reyes y el tema de hoy es Introducción General. Bueno, Juan Mari, comenzamos y pues ¿cuál sería o cómo sería la consideración que deberíamos nosotros tener de este libro segundo de los Reyes dentro del conjunto de todo el Antiguo Testamento? Muy interesante pregunta y desde luego vamos a intentar darle una respuesta lo más concisa posible, ¿verdad? Si tenemos en cuenta lo que habíamos dicho en su día, hace ya un tiempo, cuando estábamos introduciendo precisamente el libro primero de los Reyes, si recordamos aquello que habíamos dicho, que los dos libros de los Reyes, los que hoy llamamos 1 y 2 Reyes, ¿no? Primero y segundo de Reyes, forman parte de un conjunto. No son en realidad dos libros, sino uno que nosotros hemos dividido o que se dividió en su momento por comodidad tipográfica. Y también si tenemos en cuenta que ambos, juntamente con los libros de Samuel, primero y segundo, el libro de los jueces y el libro de Josué, forman lo que nos dicen los especialistas, todo un gran bloque literario, que es lo que llaman la historiografía deuteronomista, pues podemos imaginar que el libro segundo de los Reyes, cuya reflexión iniciamos hoy, al ocupar el último lugar,
al ser el final de toda esa colección, de todo ese entramado literario, pues tiene que revestir una enorme importancia, porque pone el punto final de toda esa magna obra. Y no solamente le pone el punto final, por decirlo así, de un estilo literario, ¿no? Llegamos hasta aquí, se escribió hasta aquí y ahí se queda. No. No solamente le pone el punto final debido a lo que narra, a toda esa historia narrada, es un texto lógicamente de gran importancia, sino que también le pone el punto final en el sentido de que reflexiona profundamente sobre todo ese conjunto. Por esto es una obra, Segundo de los Reyes, de gran importancia. Es no solamente un final de una historia narrada, sino también una reflexión acerca de esa historia que se ha narrado. Ahí estriba su gran importancia. ¿Qué podemos saber de su autor o de sus autores, Juan Mari? Bueno, si recordamos lo que habíamos dicho, retomamos, ¿no?, lo que decíamos en su momento sobre el libro primero de los Reyes, aquello de que algunas tradiciones judías pretendían que sobre primero y segundo de los Reyes la autoría recayera en el profeta Jeremías, decían que él era el autor. Bueno, si recordamos todo aquello y recordamos también lo que decían los estudios críticos actuales, ¿no?, pues la verdad es que no podemos saber a ciencia cierta quién, o mejor dicho, quiénes, porque se notan varias manos en la redacción, quiénes fueron realmente los autores. No conocemos sus nombres. Ahora, hay una cosa que sí podemos saber a ciencia cierta, y es que fue un grupo, sin duda, de escribas, redactores y compiladores de materiales y de tradiciones diversas sobre los reyes de Israel y Judá, como otros temas, y que eran realmente grandes autores, grandes escritores, grandes literatos. Y podemos pensar también una cosa, puesto que en aquellas épocas eran normalmente los sacerdotes y los levitas los que realmente sabían escribir y los que mejor conocían la lengua, no solamente en Israel, sino en todos los países del Oriente Medio de aquella época, todos los pueblos del Oriente Medio, pues podríamos imaginarnos que los escribas, los autores, los agiógrafos, que dicen los autores sagrados, debían ser sacerdotes y levitas, ¿no? Claro, y ahora viene la gran pregunta. Entonces, el profeta Jeremías, que era sacerdote, ¿formó parte de aquel gran equipo? ¿Fue él, quizás, dando un poco de peso a aquella tradición judía, el redactor definitivo, o quizás el corrector definitivo, o el director del proyecto editorial? Es imposible saberlo, ni se podría demostrar jamás. Ahora, tampoco tendría que extrañarnos demasiado que lo hubiera sido, ¿no? Porque realmente el libro de Jeremías, que probablemente recoge cosas que él mismo escribió, aparte de su amanuense que se llamaba Baruch, lo menciona por nombre, debía ser Jeremías un gran autor. Y por supuesto sabía escribir, puesto que era sacerdote, de familia sacerdotal. Entonces, ¿intervino él? ¿No intervino él? No lo sabemos, pero en cualquier caso lo que sí que podemos decir es lo que ya habíamos apuntado antes, y es que el libro Segundo de los Reyes es una obra magistralmente escrita en un hebreo excelente y sobre todo que contiene importantes reflexiones. ¿A quiénes iba dirigido Juan Mari y en qué fecha más o menos podemos situar su redacción o composición? A ver, ¿a quién iba dirigido? Bueno, pues podemos imaginar fácilmente, ¿no?, que Segundo de los Reyes, lo mismo que toda la historiografía deuteronomista, se dirigía al pueblo judío. Al pueblo judío que estaba ya en ese momento cautivo en Babilonia, o quizás a ese pueblo judío remanente de la restauración que salió de Babilonia y se quiso volver a instalar en su antigua tierra patria, ¿no?, en su antigua tierra ancestral, ¿no? Época, pues podríamos decir que su redacción debía completarse entre los siglos VI
y 5 antes de Cristo. Hay quien dice que no, que la redacción definitiva probablemente fue un poco más tardía. Apuntan al siglo IV y algunos al siglo III antes de Cristo. Podría ser, pero lógicamente como el texto no tiene una fecha consignada, no lo podemos saber. Son todo conjeturas, ¿no? Ahora, lo que sí que podemos entender es que se escribió para que aquellos judíos que estaban en Babilonia o que habían salido ya de Babilonia y habían regresado a la tierra de Judea, para que aquellos judíos supieran cómo había sido su historia nacional, una historia trágica, por cierto, y para pues educarlos, formarlos en relación con los nuevos tiempos que enfrentaba la nación. ¿Qué nos narra exactamente Segunda de Reyes, Juan Mari? Así a vista de pájaro. Sí, este libro lo que narra es una historia del antiguo Israel, del antiguo Israel en su conjunto, Israel del norte e Israel del sur, que es Judá, en los últimos siglos de su historia. Es decir, entre los siglos 9, mediados del siglo 9 más o menos, hasta el comienzo del siglo VI antes de Cristo. Y es una historia salpicada de hechos muy destacados, a veces revoluciones, cambios drásticos políticos, guerras, que nos muestran la decadencia de aquel pueblo, un pueblo llamado a grandes cosas, pero desgraciadamente infiel a Dios. Pero cuidado, también nos muestra grandes hitos de cómo Dios intervenía en la historia de aquel pueblo para levantarlo, para impedir su caída y para ayudarle a fortalecerse en su fe. O sea que es un libro extraordinario, una bonita crónica de esos siglos que hemos dicho, entre mediados del siglo IX hasta comienzos del siglo VI antes de Cristo. Juan Mari, ¿podemos considerar esta historia que encontramos en el segundo libro de los Reyes como una historia fidedigna? ¿O simplemente pues son en plan mitos, leyendas, dichos? ¿Qué podemos hacer y decir al respecto? Sin duda, sin lugar a dudas, sin ponerlo en duda, Segundo de los Reyes consigna una historia auténtica, una historia fidedigna. Monarcas israelitas del Israel del norte o de Judá, judaítas, ¿no?, del Israel del sur, que se mencionan en el libro Segundo de los Reyes, aparecen también en ciertos documentos históricos de aquellos momentos, de aquella época en el Oriente Medio. Incluso los relatos que contiene Segundo de los Reyes, que no pueden ser demostrados entre comillas ni computados por documentación histórica, no podemos dudar que se inscriben dentro de esa línea de veracidad histórica. A ver, vamos a decirlo claro, no hay razón alguna de peso para ponerlos en duda. Aunque, eso sí, también tenemos que reconocer, como hemos dicho, los autores, los hagiógrafos, eran grandes artistas y, como se dice siempre, ¿no?, las buenas historias siempre se prestan a ser adornadas y es muy evidente que las adornaron y, por cierto, muy bien. Pero la historia es creíble 100%. Es una historia fidedigna. ¿Y en qué se basaron o sobre qué basaron toda esta recopilación, Juan Mari, sus autores de Segunda de Reyes? Puesto que, como hemos dicho, ¿verdad?, eran fundamentalmente hagiógrafos, es decir, autores sagrados, autores que tenían conciencia de narrar una historia, la historia nacional de su pueblo, en la que había intervenido Dios, ¿verdad? Pues la base narrativa es fundamentalmente teológica. Bueno, y vamos a decir más, no solo teológica, también catequética. O sea, no solamente es narrar algo para exaltar a Dios, que eso estaría muy bien, sino también tiene una finalidad instructiva, es decir, hacer que el pueblo aprenda. No solamente se trata de discernir en la historia nacional de Israel la obra de Dios, ¿no?, eso que llaman en latín los especialistas las Magnalia Dei o la Gesta Dei, ¿no?, que quieren decir los grandes hechos de Dios, ¿no?, sino que también es que el pueblo aprenda. Pensemos lo que hemos dicho antes, el libro Segundo de los Reyes, como toda la historiografía deuteronomística, tiene como destinatarios un pueblo que está cautivo o un pueblo que acaba de salir de una cautividad. Entonces ese pueblo necesita
saber sobre qué se fundamenta su historia, su identidad, aunque sea un poquito pequeño, un remanente muy chiquitín en comparación con otras naciones, tienen que tener su identidad. Y entonces aquí está la forma en que Segundo de los Reyes aparece. Segundo de los Reyes quiere instruir. Es decir, hoy somos un pueblo pequeño, pero mirad cuál ha sido nuestra historia, cuáles fueron nuestros errores que no debemos volver a cometer, cuáles fueron los aciertos que debemos continuar. Esa es la base sobre la que se narró, se recopiló Segundo de Reyes. Por parte de dos de nuestros oyentes, Juan Mari, nos preguntan, pero podemos converger una misma pregunta con dos autores, por así decirlo. ¿Dónde se ubica Segunda de Reyes dentro del llamado historiador deuteronomista? Bien, se ubica al final del todo, evidentemente. Y es evidentemente, como decíamos, un intento de presentar qué sucedió en los últimos siglos de la historia de Israel, cómo terminó Israel y por qué terminó como terminó. O sea, es la culminación de una historia. Si esa historia empezaba con Josué, que es la entrada en la tierra de Canaán y la conquista de Canaán, luego seguía con jueces, con Samuel, etc. La finalidad de Segundo de Reyes, su ubicación es: empezamos de aquella manera, victoriosa con Josué, pero hemos terminado de una manera trágica, es decir, derrotados y destruidos. Y en todo ese periodo, y sobre todo en esta última parte, que es Segundo de los Reyes, es la respuesta de por qué terminamos tan mal habiendo comenzado tan bien. Continuamos siempre en esa línea. Juan Mari, ¿cuál es la teología o la línea teológica de Segunda de Reyes? A ver, no podemos decir que haya una sola línea teológica, o sea, es muy amplia, abarca varios temas o asuntos, ¿no? Podríamos indicar así, ¿no? Por ejemplo, por señalar lo que en este momento pensamos que son las líneas más importantes. Mira, una de ellas es la presencia de figuras claves, figuras proféticas, que buscan mantener viva la fe en el Dios único, en Yahvé, el Dios de Israel, y que proclaman su juicio, proclaman su justicia sobre un pueblo infiel, pero al mismo tiempo también proclaman su misericordia, ¿no? La primera, el ministerio profético que vive Israel y Judá en aquellos siglos tan turbulentos. Otra línea podría ser, ¿no?, muy importante, la importancia del templo. El templo de Jerusalén, que es el centro del culto divino. Bueno, de hecho, la teología deuteronomista se ciñe siempre al gran santuario nacional, al santuario oficial, donde Dios se hace presente, patente, y donde el pueblo debe tributarle adoración. Otra línea más muy importante sería la continuidad dinástica de la casa de David en Judá, a pesar de que en el Israel del norte, en el Israel septentrional, habían escogido otras líneas dinásticas. Judá se mantiene fiel a la casa de David. Otra, a ver, por decir alguna más, ¿no? La trágica realidad del exilio de Babilonia, que es la conclusión triste pero real, o sea, no mienten evidentemente, la conclusión de toda una trayectoria de un pueblo que ha caído, que se ha perdido a sí mismo por su infidelidad. Pero claro, hay una línea también que no debemos olvidar nunca, que es la esperanza. O sea, todo el libro segundo de los Reyes, con todo su crudo realismo sobre los reyes de Israel y Judá, que a veces eran muy poco elevadores para nadie, a pesar de eso siempre hay una línea que va por debajo, que a veces no se ve, pero que está siempre ahí. Es como las capas freáticas, ¿no? Que hay agua, pero no se ve. Es la línea de la esperanza. Siempre Dios está ahí, siempre Dios está presente, aunque el pueblo no lo quiera, no lo acepte, no lo reconozca. Y esa presencia de Dios mueve a una esperanza en un futuro mejor, aunque el libro concluye, pues como vemos, ¿no?, con la destrucción de una nación. Pero
con la puerta abierta a esa esperanza. Más o menos serían estas las líneas teológicas, ¿no? Si no recordamos mal, hemos hablado de los profetas, hemos hablado de la dinastía de David, hemos hablado del exilio, hemos hablado del templo, la esperanza. Estas serían las líneas generales teológicas del libro segundo de Reyes. Pues sí, que son varias. Varias y muy bonitas, por cierto. Totalmente. Nuestros oyentes nos preguntan, Juan Mari, ¿por qué qué papel juegan los profetas en el libro y por qué son tan centrales? Los profetas juegan un papel fundamental, especialmente se nombra a dos. Hay alguno más, pero los más importantes son Elías, sobre todo al principio del libro, Eliseo, que es el gran profeta de Segundo de Reyes, y son importantísimos porque estos profetas están allí para decirle a un Israel que es desobediente, que es desagradecido, ingrato para con su Dios, están allí para decirles al pueblo de Israel, a los que lo componen: aunque vosotros sois así para con Dios, Dios no os rechaza, Dios no os deja de reconocer como su pueblo, y nosotros estamos aquí para que no lo olvidéis y para hacer patente esa realidad. Pero no solamente ellos dos, también se menciona algún otro que ya iremos también en programas sucesivos nombrando si es necesario, y siempre estos profetas son los que transmiten la idea de que Dios está siempre presente allí, aunque no lo quieran ver los demás, aunque no lo quieran reconocer, está allí. ¿Cómo debe leer hoy la Iglesia este libro, Juan Mari, que está marcado pues por juicio, caída, exilio? ¿Cómo debe la Iglesia leerlo hoy? Pues la Iglesia puede efectuar muchas, ¿no? Pero dos importantes lecturas sobre este libro. En primer lugar, como crónica histórica fidedigna del fracaso de un pueblo. Del fracaso de un pueblo que curiosamente era el pueblo de Dios. No es que Dios fracasara, es que fracasó el pueblo. Y fracasó por no hacer caso a Dios, por no mostrar fidelidad a Dios. Claro, y esto nos lleva a la segunda lectura. La Iglesia lo puede leer como se tuvo que leer al principio, de forma catequética. No solamente para adquirir datos, saber, primero fue este rey, luego este otro, este fue mejor, el otro fue peor. No solamente eso. También tiene su importancia, claro. Pero también, sobre todo, para decir qué aprendo yo, o sea, qué aprendemos nosotros, la Iglesia, de aquella sucesión de monarcas, que algunos eran fieles, otros no, a Dios. ¿Qué podemos aprender de aquellos vaivenes a los que se veía sometido el pueblo de Israel? A veces incluso cosas terribles como invasiones extranjeras y guerras incluso internas, ¿no? Guerras intestinas, guerras civiles. ¿Qué podemos nosotros como Iglesia aprender de eso? ¿Qué nos está diciendo Dios, el Espíritu de Dios, a nosotros cuando leemos este libro? Y sin duda nos está diciendo muchas cosas, pero yo entiendo en este momento que estamos hablando, que me has preguntado, entiendo que nos está diciendo una cosa fundamental. No cometáis los errores de Israel. No hagáis de vuestra trayectoria un fracaso rotundo como fue aquel pueblo. Porque sabéis cuál es la clave para que no sea así, ¿no? La clave es la fidelidad. La fidelidad a Dios es nuestra salvaguardia. La fidelidad a Dios es lo que nos garantiza que realmente Dios nos va a guiar y nos va a guiar de una forma correcta. A ver, no queremos decir que si no somos fieles Dios no nos guía. El problema no es Dios, el problema es el hombre. A ver, Dios guiaba a Israel sin duda. El problema es que Israel no se enteraba, y no se enteraba porque le daba la espalda, miraba para otro lado, era ingrato. La presencia de Dios, como hemos dicho, lo que nos ha preguntado antes estos hermanos, estos amigos, ¿no? ¿Qué papel tenían los profetas? Bueno, pues la presencia de Dios estaba siempre ahí. Ahora, ellos no la querían ver, el pueblo no la quería ver. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo. ¿Dios está con nosotros? Sí. ¿Dios guía a la Iglesia? Por supuesto que sí. ¿Dios nos marca el camino? Sí.
Pero ¿qué pasaría si hiciéramos como el pueblo de Israel antiguo? Si dijéramos, no queremos saber nada de ti, no te agradecemos nada, y miramos para allí o para allá en vez de mirarse a ti, pues nos ocurriría lo mismo, ¿no? La lectura catequética de este libro para nosotros es decir, aprender de los errores de aquellos, no los repitáis. Desde Canadá nos preguntan, ¿podemos decir que Segunda de Reyes es un libro del fracaso del pueblo de Dios? Segundo de Reyes es efectivamente un libro del fracaso del pueblo de Dios, radicalmente sí, desgraciadamente, es cierto, ¿eh? Pero también es el libro que nos ayuda a aprender de ese fracaso y que ya ayudó al pueblo judío. Cuando llega la época de Esdras, de Nehemías, la restauración, aquel remanente fiel, no todos los judíos, la mayoría se quedaron fuera, se quedaron en Babilonia y por el imperio persa y por todas partes. Los judíos, los poquitos que regresaron a Judea, que fueron los que reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, ellos sí que aprendieron de ese fracaso. A ver, cometieron gravísimos errores humanos que eran naturalmente, pero aprendieron una cosa muy importante, que ha mantenido el judaísmo hasta hoy, ¿no? La religión judía hasta hoy. La fe en un Dios, en el Dios único. Nunca más Israel adoró a otros dioses. Nunca más Israel cayó en la trampa del paganismo o de la idolatría. Aprendieron una gran lección. Y el judaísmo hoy, los judíos tradicionales, pues siguen siendo estrictamente monoteístas, naturalmente. Algo bueno que aprendieron, algo bueno que nosotros podemos también aprender. Bueno, de hecho la Iglesia ha heredado esto del judaísmo, ¿no? El monoteísmo. Y desde luego está claro que ese fracaso, como nos dicen estas personas, o esta persona del Canadá, que tiene toda la razón, ese fracaso se ha convertido luego en una puerta abierta para aprender algo muy importante. Bueno, Juan Mari, cuéntanos, ¿cómo podemos distribuir o cómo vamos a distribuir el contenido de este maravilloso libro de Segundo de los Reyes? Pues vamos a hacerlo de una forma muy simple, muy sencilla, siguiendo el propio texto y viendo las unidades, ¿no?, de sentido. Mira, por ejemplo, el capítulo primero nos habla está todavía el profeta Elías en Israel y es el último capítulo de lo que llaman los especialistas el ciclo de Elías. El ciclo de Elías se iniciaba en Primero de Reyes, capítulo 17. Bueno, pues concluye en el capítulo 1 del libro Segundo de los Reyes. Sería la primera parte. Luego viene algo muy importante que es el ciclo de Eliseo, el sucesor de Elías, el gran profeta del libro Segundo de los Reyes. Esto nos abarcará pues entre los capítulos 2 y 8, pero habrá todavía algún otro texto más por ahí que podremos mencionar en relación con Eliseo. Luego, pues aquí podríamos decir, pues de los capítulos 9, por decir así, hasta el capítulo 16, ya ves que no lo sabemos de memoria porque es un texto muy bien estructurado, está la historia de la evolución de los dos reinos hebreos, o sea, Israel al norte, Judá al sur, pero que es una evolución de decadencia, ¿eh? Es una evolución trágica. Tanto Israel como Judá están en un pleno proceso de caos, de disolución, y eso llega pues hasta el siglo 8 a.C., más o menos. Un capítulo muy importante, es el punto 4, es el 17, y es la reflexión que hacen los hagiógrafos sobre la caída y la desaparición de Israel, del Israel del norte, del Israel septentrional o Efraín, como también se llama. Es un capítulo fundamental por la reflexión que contiene. Luego vemos un reinado muy importante, que es el del gran rey Ezequías de Judá, que abarca los capítulos 18 al 20. Luego viene un capítulo 21, que es un capítulo triste, ¿no? Los reinados de el hijo y el nieto de Ezequías, que fueron un verdadero desastre, los reyes Manasés y Amón. Luego, otro gran respiro, otra parte importante, que es
el rey Josías y su gran reforma, la reforma de Josías, ¿no? Que va hasta el capítulo 22 y 23. Y luego ya el resto del libro, hasta el final del capítulo 25, pues ya es un capítulo también muy triste, los últimos momentos, los últimos años del reino de Judá y su fin, su trágico fin, la destrucción de Jerusalén, del palacio real, del templo, la ciudad completa reducida a ruinas por los babilonios y la gran deportación de los judíos a Babilonia. Este será más o menos, grosso modo, el esquema. Ahora, también podemos decir una cosa, hay partes de este esquema que son tan sumamente abarcantes que sin duda podremos fragmentarlas para poder hacer hincapié en ciertos detalles importantes que, viéndolas así en conjunto, nos pasarían desapercibidos o simplemente ni los tendríamos en cuenta. Pues sí que tenemos unas 10 emisiones en torno a este libro, 11 emisiones incluso, por si nos tocaría dividir algún tema para que podamos tener una mejor comprensión, y también depende también de la... Sí, puede que alguna más. Y luego también todo depende de la interacción de nuestros oyentes. Hoy también hemos tenido muchas preguntas, algunas de ellas no hemos sacado al aire porque no iban en el son de la temática de hoy. Ya eran preguntas concretas de temáticas concretas, entonces esas las guardamos para cuando vayamos tocando esa temática. No sin antes también, Juan Mari, me gustaría agradecer a nuestros oyentes, que muchos de ellos hicieron los deberes, empezaron con su lectura. Incluso alguno nos expresaba de que era su propósito de Cuaresma también, ir allí obedeciendo, decía, las recomendaciones que íbamos dando de lectura también para aplicarse mejor y luego pues disfrutar más de ese encuentro con la palabra, nos comentaban. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, gracias a ti también, reverendo. Y a ti y a todos los equipos que estáis por ahí trabajando, y por supuesto a vosotros, queridos amigos, a ustedes, como dicen en el continente hermano. Totalmente, así que pues es todo lo que tenemos en esta introducción general que teníamos en torno a este maravilloso segundo libro de los reinos, o de los reyes también, como se le suele llamar. Esperamos que haya sido pues de bendición, y también para que haya despertado también más el interés de tener un encuentro ya más detallado, más minucioso con este libro, que vamos a ir desarrollando en las siguientes emisiones de la palabra hoy. Así que pues ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Les animamos para dentro de 8 días, si Dios así lo permite, que continuemos con este primer capítulo que hoy ya se ha anunciado de el fin del ciclo de Elías, si mal no recuerdo, que nos dijo Juan Mari. Pues les animamos pues en la próxima emisión de la palabra hoy que demos inicio con toda la ilusión, con toda la alegría, y sobre todo también con este entusiasmo con el que nuestros oyentes estaban esperando ya hoy el espacio. Gracias, que el Señor les bendiga, y pues hasta entonces, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.